Fiebre de Podcast es una presentación de... Bienvenidos sean todos a este nuevo encuentro de su podcast Fiebre de Podcast, que de verdad nos ha sorprendido la cantidad de personas que nos dicen cada semana, cada vez que nos ven por ahí a medida que vamos creciendo, ¿verdad? Esto tiene una curva de aprendizaje y la estamos pasando. Pero gracias a ustedes y a que ustedes le digan a la gente que nos busquen, que se suscriban a nuestro canal, que nos escuchen por Spotify, por Google Podcast, por cualquier medio en donde usted está acostumbrado a escuchar o a ver su podcast favorito. ¿Qué ventaja tiene esto? Usted lo agarra donde lo dejó. Se puede ir manejando, escuchándolo. Yo estaba ayer en carretera y me fui escuchando podcast el camino completo. Así que los invito a que por favor le digan a sus amigos lo que está sucediendo con este podcast que hoy se viste de gala. Hoy estoy yo, quizás, de todas las entrevistas que he hecho y todos estos conversatorios, quizás más contento que nunca. No porque los otros no hayan sido importantes y no me llenaran de satisfacción, sino por el hecho de que tengo a mi lado una persona muy querida por mí, una gloria de la locución nacional, una persona que en mis inicios hasta me marcó, porque yo imposible tener su estilo, ni siquiera parecerme, y además, como yo me dediqué a otra cosa, yo no buscaba nada con parecerme al estilo de esta figura, pero sí en términos de su trabajo, de su tesón, de lo que hacía, de lo que hace y cómo amaba su profesión. Y por eso quizás yo me comprometí tanto, a lo mejor eso quizás él no lo sabe, pero viendo su estampa, me comprometí tanto con mi trabajo y con lo que hago. Doy la bienvenida a un gran amigo y hermano, querido por mí y por mi familia, La Fuerza, Héctor José Torres. Gracias, Félix. Bienvenido. Un placer estar contigo y me metí en la fiebre. Ya lo sabes. ¿Qué momento, Héctor, para mí? Para mí también, Félix, porque la amistad es algo que uno viene cultivando y uno elige con quién la cultiva. Así es. Los amigos los eliges tú, tu familia, tus hermanos. Eso te lo impusieron, eso vinieron contigo, pero los amigos uno lo elige. Así es. Y cuando pasa mucho tiempo conservando esa amistad, cultivándola día a día, es algo que satisface a uno. Y eso nos ha pasado. Yo, a pesar de que Héctor me lleva unos añitos, no mucho, y él está nuevo, pero siempre como que hemos tenido esa afinidad. Nos vemos, hemos hecho negocios, hemos hecho cosas juntos, hemos roto esquemas. Sí. Porque en un momento dado rompimos los dos juntos esquemas. Cuando yo hice eso la primera vez, yo dije, yo no puedo creer que yo esté asociado en una cosa con Héctor. Pero bueno. Así que este hombre va a entrar en eso. Y este hombre va a entrar en eso. Me dio lucha convencerlo. Ahorita vamos a hablar más tarde de eso. Héctor, mira, este programa se trata de conocer a las figuras que traemos y de que al final hablemos de su éxito y cómo lo lograron. Pero siempre iniciando, ¿verdad? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? De tu familia materna, la familia tuya propia. Mira, yo nací en un campo de la provincia de Espaillat que se llama El Caimito, Puesto Grande, en el año 1952. Que de ahí mi mamá, de Puerto Grande. Ajá. Sí, mami de Puerto Grande, de Los Puentes. De la Puente. De Los Puentes, ahí sí. Ahí. Sí, pues venga acá. Entrando a la finca Mario Casas. Sí. Ahí nació mi mamá. Yo nací ahí en el año 52. Mi familia emigró a Santiago en el 59 y de ahí pasamos a la ciudad de Moca, donde hice mis estudios primarios. Salí de Moca, no con los estudios primarios completos, porque yo te estoy hablando del 59 y vine a la capital en el año 64. Es decir, que terminé la primaria prácticamente en la capital y la secundaria. Y comencé mi mundo que hoy tengo, la radio, después ya cuando tenía 19 años. La familia, ¿cuántos hermanos son? Familia, somos hermanos de padre y madre, somos 4, una falleció. Y hermanos de padre y de madre somos varios. Son unos cuantos. Son unos varios. Se estilaba eso. Sí. ¿Tus hijos, cuántos hijos tienes, Héctor? Bueno, hijos biológicos en sí. Son 3, pero yo siempre que inicio una relación con una pareja, siempre heredo los que están ahí. Siempre llegan con ellos. Y los considero los míos. Qué bueno. Por ejemplo, están los de Belice, que son Víctor, Ingrid, Henry y Eduardo, que son mis hijos. Exacto. Porque si pasé 16, 17 años con ellos, son mis hijos, los cogí pequeños. Claro. Luego vienen, primero estaba Junior, que es mi primer hijo biológico. Luego vinieron Héctor José, Henry y Jacqueline, que vino con la camada, porque los míos de sangre biológico son Henry y Héctor José. Exacto. Y luego tengo los nuevos, que son
José Armando y Génesis. No, esos son los familia. Es una familia. Son unos cuantos. Son unos cuantos. Oye, tanto así que tuvimos que hacer encuentros por lo menos 2 veces al mes en casa para juntarnos todos. Sí, porque... Para que estén todos. Sí, pues son unos cuantos. Sí. Tu niñez, Héctor, entre esas montañas, que hay que decirle a la gente que cuando usted va para Jamao, usted tiene que cruzar por ahí, porque Jamao se ha vuelto popular, para que la gente entienda más o menos por dónde tú coges y subes después de la vigía. Sí, tú subes antes de llegar a San Vito, te va a la derecha para cruzar la montaña, que es la misma carretera que la gente se va para ahí, para Cabarete. Para Cabarete, exacto. Sí. Mira, entre cafetales viví 7 años, entre cafetales, montañas, y fue una niñez que no tengo tantos recuerdos porque salí a los 7 años, pero sí recuerdo esas fincas de café, las fincas de los Duarte, de los Cáceres, todas esas porciones grandes de tierra. Yo la caminaba con 4 y 5 años detrás de mi abuelo paterno, montado en un mulo, en la parte trasera de un mulo. Y esos recuerdos no se me han ido, se me van a quedar para siempre, porque cuando uno tiene ciertas experiencias que le agradan, a esa edad no se borran. Sí, así es. De hecho, para que tú sepas, mi mamá, que nació en Puerto Grande, cerquita del Caimito, nosotros íbamos yo vivía en Asua y íbamos, mi papá cogía unos días largos porque papá es de San José de las Matas. Entonces nosotros cogíamos unas vacaciones, primero íbamos a San José de las Matas y después él iba a Puerto Grande a dejarnos nosotros en las vacaciones. Sí. Y yo me quedaba yo así eso mismo. Sí. Yo me montaba atrás con mi abuelo en una mula. Ah, tú viviste esa experiencia. Pero claro, bajando en yagua por la loma, recogiendo café. Eso era precioso. Y en la mañana todos los primitos, que nos juntamos un viaje de primitos ahí, dormíamos afuera en el café, donde se secaba el café. Sí, en el secadero. Arriba del café nosotros dormíamos ahí bajo las estrellas, porque cuando había temporada de lluvia, pero cuando no llovía, no llovía. No llovía, había una temporada bien marcada. Sí, pero había otra bien mojada. Bien mojada. Entonces nosotros nos tocaba las dos cosas. Y yo me acuerdo de todo eso que tú me identifico plenamente con esa niñez tuya, porque eso yo vivía. Se borra. No, eso no se borra. Fueron demasiado buenos. Yo lamento que mis hijos no tengan esa vivencia, porque no vivieron en el campo nunca. Te voy a mandar a mis hijos para que te llamen, para que tú veas que yo les digo lo mismo. Es verdad, fue muy lindo. Héctor, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en farmacia. Yo vine de Moca para la capital. Y mi hermano mayor, hijo de mi madre, la pareja de mi madre, tenía una farmacia en Villa Consuelo. Y yo aprendí a trabajar farmacia con él. Okay. Y me quedé ahí hasta que salí para la radio en el año 1971. ¿Y cómo llegaste a la radio? Porque primero no habían tantas emisoras. No. ¿Cómo llegó eso? La fiebre. Yo siempre desde pequeño. Me alegro que sea la fiebre. La fiebre de podcast y la fiebre de gol. Tú sabes, desde pequeño, en mi campo, mi abuela tenía un radio grande que trabajaba con una batería grandota que le decían pila seca. Sí. Y una que tenían un 9 con un gato pasándole por el centro. Y yo desde pequeño vivía bregando con la pila cuadrada, grandota. Una pila cuadrada, grandota. Vivía bregando con el radio de mi abuela, que me decía, no me le ponga la mano, que me lo cambia de onda. Cambiarlo de onda era cambiarlo de AM para onda corta, que es lo que se usaba en esa época, porque el FM no estaba en el aire como medio plataforma comercial. Y desde ahí, oyendo las estaciones de Puerto Plata y oyendo La Voz Dominicana, que era la única emisora de la capital que se oía en mi campo, cogí ese amor por la radio y me gustaban. Yo imitaba, sin saber cómo se llamaban, los anuncios que hacía Pedro Pérez Valga. Thomas Gliber B10 semimetálica, la goma que necesita su camión. Siendo un muchacho de 7 años, me ponía ronco ahí. Cuando llegué a la capital, y que seguí la escuela, cuando me hice bachiller, ingresé a la Escuela Nacional de Locución, mientras trabajaba farmacia. Y mi mundo comenzó ahí, a sentirme yo quien era ciertamente cuando yo entré a esa escuela de locución, que conocí a Juan Nova Ramírez, a Miguel Núñez, a Otto Rivera. Oye, mi mundo cambió. Ya yo de la farmacia iba porque era mi trabajo. Sí. Pero tenía que te hizo clic de una vez. Me hizo clic. Y salí de la Escuela Nacional de Locución en el año 71 y tuve una suerte tremenda, Félix. Había una estación de radio que aún existe, se llamaba HILX Radio Época, y al profesor Otto Rivera
la señora que era la propietaria de esa estación, una señora italiana, le dijo que necesitaba a alguien con buena voz para manejar prácticamente el negocio, porque ella no entendía de eso. Y yo, acabado de salir de la escuela de locución, me enganché con esa señora. Y fue mi primer sueldo como locutor. Wow. Y Radio manejando la estación. Radio Época HILX, es la X de hoy. La X de hoy. Sí. ¿Qué de los POU? De los POU, creo que la vendieron ya. ¿La vendieron? Sí. Bueno, me imagino que sí, porque la han cambiado mucho. Sí. Ellos no eran muy dado al cambio. Sí. La emisora ha cambiado bastante, tiene más programas en vivo y ese tipo de cosas. ¿En qué dial estaba en Radio Época? 102.1. Wow. Increíble. Y no, y ahí está todavía, esa es la frecuencia que tiene. Esa es la X. Esa emisora. ¿Cuándo comenzó la FM a irrumpir en el país con música FM? En esa época nosotros, yo hice buenas amistades que conocí antes que a ti y conservo un par. Tú sabes que ahí yo aprendí mucho de música, de jazz, de música instrumental, porque lo que se ponía en la emisora de FM era ese tipo de música. Te hablo de Ray Conniff, de Percy Faith, de Mantovani, de Ronnie Aldrich, de todo ese tipo de música. Y a las 6 de la tarde, de 6 a 8, había un programa de música norteamericana que se llamaba Pop Studio. Había una legión de muchachos mucho más jóvenes que yo, 5 o 6 años menos que yo, que estudiaban en el colegio Carol Morgan, hijos de funcionarios de banco, de embajada, y oían la emisora a esa hora de 6 a 8 en Pop Studio, y comenzaron a aparecerse poco a poco la estación que estaba aquí en la Winston Churchill, al lado donde estaba la empresa Fiesta de Luxus, recuerdo un poquito. Exacto, más ahí arriba. sí. Ahí por dentro American Airlines. Sí. Hicimos una amistad tremenda que aún conservo. Ellos llevaban los discos. Entonces digo, bueno, hay que sacarle provecho a este muchacho en inglés. Yo hablo en español y ellos hablaban en inglés. Oye, eso fue una revolución. Ahí conocí yo mucha gente. ¿Qué es eso? ¿Tú sabes quién oía ese programa? José Miguel Bonetti, el jefe de la Marisela. Ah, sí, José Miguel Bonetti. Sí. Y tenía unos primos que iban a hacer el programa conmigo. Y ellos eran los que porque iban a hacer el programa contigo. Sí, llevaban los discos para poner. Sí, y llevaban los discos y hablaban en inglés. Qué ápero. Y yo decía, ustedes están en sintonía con HILX, Radio Época. Y decían, you are tuned to HIL. Sí, todo lo que yo decía, yo lo decía en inglés, porque no eran locutores. Y fue una experiencia maravillosa. Y ahí comenzó mi periplo por la radio ya como profesional. Wow, esa no la sabía yo. Sí. Hubo un antes y un después que creo que Universal tuvo que ver mucho con eso, porque Universal no es tu alma mater, pero es como tu casa y todavía sigue siendo tu casa. Correcto. Esa emisora que hay que decirle a la gente que viene para acá, don Eli Pérez, ya yo hablé con él y don Eli viene a es una enciclopedia. Tú vas a tener que hacerle tres programas. Tres programas vamos a tener que hacer con don Eli. Don Eli viene para acá porque don Eli era el dueño original de Radio Universal. Don Eli fue el que fundó Radio Universal en abril de 1963. Wow. Yo todavía no era ni siquiera un feto. No. Usted no estaba en proyecto. Yo no estaba en proyecto. Y ya don Eli tenía un emisor increíble. Sí. Y don Eli, yo hablo con él, un abrazo y mi respeto sincero para don Eli, porque don Eli es primero una gloria del arte nacional, no solamente de la comunicación. Radio, de la comunicación. Rompió esquemas, obviamente. Tanto en radio como en televisión. Sí, fue el primero que se inventó el tema de transmitir los juegos de béisbol, que es una historia que la vamos a hacer aquí cuando Radio venga. Universal. Cuando él venga te va a hacer esa historia, cómo comenzó todo eso y cómo se transmitía. No voy a matar el gallo en la funda, tengo que dejar lo que sea él quien haga. No, yo lo conozco, pero sí, él tiene que hacer esa historia ahí donde tú estás sentado. Pero retomando el tema, Héctor, hubo una época en la Radio Nacional que fue marcada por unos talentos que ya algunos eran emergentes, otros estaban como... Yo creo que a veces lo más difícil es tú lograr que muchos talentos impulsen una sola cosa. Porque generalmente los talentos están diversificados. Uno está por allí, el otro está por aquí, el otro está haciendo una cosa, el otro está en otra. Pero o por coincidencia o por buen ojo de don Elis, cayó en Radio Universal una camada de gente talentosísima que hicieron de la Radio Nacional algo diferente. Y en estos, obviamente, te encuentras tú, don Teo Veras, Sandy Almeida. ¿Cómo se dio eso, Héctor? ¿Cómo se dio ese junte para que ustedes lograran hacer? Pues yo me acuerdo que rompieron todos los esquemas. Yo te voy a hacer un poquito de historia de antes, de Héctor José Torres. Yo trabajé en HILX, te dije. De ahí pasé a hacer música popular en Radio ABC
Juan Nova Ramírez me llamó una vez. El profesor de locución. Y comencé a trabajar en Radio ABC entrando a las 5 de la mañana. Yo abría la estación. Luego venía el noticiero que hacía Juan Nova Ramírez junto a Freddy Ortiz. Yo aprendí a leer noticias en la escuela de locución con Nova Ramírez y cuando yo lo llamaba a él yo lo despertaba a las 5 de la mañana. El noticiero comenzaba a las 5:30. Y me decía, si yo no llego, comienza tú en lo que llegamos Freddy y yo. Y yo controlaba y leía las noticias en lo que ellos llegaban. Ah, sí. De ahí yo pasé a Radio Antillas en el año 73, 74, por ahí. Hice un periplo en Radio Antillas ya como locutor formal de música. Luego me llamaron de Radio Popular César Peguero. Yo trabajé en Radio Popular. Y cuando Corporán ya tenía la estación ahí donde estaba el edificio, donde estaba Brugal, en la Kennedy, en el edificio Brugal. Okay. De ahí. Radio Popular estaba ahí. Eso sí, no ahí fue que inició Radio Popular. Pero ya yo tenía una comunicación con Willy Rodríguez y Roberto Vargas y trabajaba en los programas de Willy Rodríguez y Roberto Vargas, domingo en Santo Domingo, domingo en Santiago. Y había hecho una carrera exitosa para mí. Porque en esa época ya yo ganaba 500 pesos. Imagínate en 3 programas. Un dineral, sí. Wow. Eso era un dinero. Tenía un carro del año, nuevecito, un Col Celeste. ¿Sabes? No, el sueldo mínimo era 75 pesos en ese tiempo y después subió a 125. Dime tú. Sí. Y trabajaba en 3 emisoras, incluyendo Radiovisión. Cuando vino el proyecto de Radio Universal, yo trabajaba en Radiovisión y en Radio ABC y en HIZ, en un programa de Willy Rodríguez que se llamaba El Sonido de la Capital, que era de las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. En esa época no había mucha vida nocturna. Imagínate, a las 12 de la noche uno salía uno solo para su casa. Me llama Teo Veras a través de José Rafael Rosario, que le interesa que yo forme parte de un nuevo proyecto que tienen para radio. Porque yo no iba para ese proyecto, el que iba era Super Frank. El Super Frank. No sé qué pasó con Super Frank. Después era José Martínez, el Joe, que iba para el proyecto. El Joe no se negó. Y el Joe fue que le dijo a Teo, te voy a recomendar a alguien que es mejor que yo para hacer ese tipo de programa, porque es de música latina, es un locutor fogueado. Me llamaron, ahí fue. Ya ellos habían hecho sus pruebas, su casting y pruebas grabadas. Yo no estaba porque fui el último del equipo, pero cuando salió la emisora, bueno, arrancamos pasado mañana a tal hora. Tú vas a arrancar a las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. El día antes yo fui a chequear la consola y eso, cómo era. Y cuando salió la emisora, que salió, recuerdo yo, a las 6 de la tarde, trabajando Teo Veras con música americana, que venía ya de H&N con ese proyecto. Exacto. Y después de Teo entraba Ramón Pomarol con música norteamericana hasta las 9, las 11 de la noche. Cuando yo voy, Pomarol está muy apurado con la consola y digo, yo vine a ver cómo es la cosa. No, sáltame de la cabina. Pero yo era un locutor fogueado, me fui. Yo nada más quería saber por dónde estaban los platos, las cartucheras, por dónde sabía para el otro día entrar a las 7 de la mañana. Porque eran cartucheras en ese tiempo. Eran cartucheras, no había nada digital, nada todo digital. era cintas y discos de pasta, los famosos vinilos que están de moda. Están de moda de nuevo. Y ahí comenzó ese proyecto que nos juntamos todos. Carlos José Rosario, Sandy Almeida, Marino Guzmán, Ramón Pomarol y Teo Veras. Ese era el equipo original de Radio Universal. Entramos en noviembre de 1978 hasta la fecha. Después Teo Veras tuvo mejores ofertas. Cuando nos mudamos, pero hay una trayectoria ahí, hay un juego. Cuando vino el ciclón David, en el año 1979, Universal en AM era un bastión, acabando con todo, arrasando con todo. Tanto así que tú ibas caminando para llegar al Hotel Jaragua y cruzaba por las calles de San Carlos, de parte de Ciudad Nueva, y tú de casa en casa ibas oyendo el mismo radio, porque la emisora fue un fenómeno. Cuando vino el ciclón David, se fue la torre de la emisora que estaba en Alma Rosa. Era un transmisor de 25 kilos de potencia, por eso tú le escuchabas en Asua. Eso era mucho, emisora, oye, mucha potencia. Y salimos del aire un tiempo. Yo dije, bueno, este proyecto va a fracasar aquí.
aquí yo volveré a Radiovisión, a Radio ABC. Pero Alberto Hanna, que ya había comprado la emisora, porque cuando Teo entró, no era de Alberto Hanna, la emisora era de Sócrates Pichardo, le decían el chino. Ya, claro. Y después la vendió a Alberto Hanna y compañía. Y ahí entró Teo Veras con el proyecto, con todos nosotros que nos quedamos. Teo entró con el chino, pero Hanna asumió el mismo proyecto de Teo Veras. Cuando vino Ciclón David, se hicieron los estudios la 27 con Tiradentes, se implementó el FM y ya fue el gran boom de 98.1. Sí, eso fue increíble. Eso, o sea, que estoy hablando de 79, 80. Sí. Yo me acuerdo, en mi mente siempre, yo incluso me acuerdo de comerciales base de la emisora. Tú sabes que la gente decía, esa emisora hasta los comerciales son buenos porque eran jingle. Era jingle. Cuando termines de usar un vaso plástico, destrúyelo. Un servicio social de Universal. Yo me acuerdo como ahora mismo. Y anunciando las películas en la voz. La película era increíble. O sea, Tiburón. Sí, no. Este jueves en un cine cerca de usted. Después se pusieron a inventar a traducir los discos. Tú lo hacías eso me inventé yo. Eso fuiste tú porque era tú que lo hacías. El primero fue de We Are the World, que hizo Quincy Jones con un grupo de estrellas que incluía a Michael Jackson. Sí. Después tú así, yo me acuerdo de eso. Increíble. Tu figura cambió en ese momento, Héctor. O sea, tú sentiste un cambio en lo que estaba sucediendo contigo. En el momento de que Universal entró a FM. La popularidad fue en ascenso permanente. Tanto así que uno caminaba por las calles y la gente lo reconocía cuando uno hablaba. No había televisión. No había audio, solo era audio, no había imágenes. Lo reconocía cuando uno hablaba. Mira, esa es la muerte, cuando uno hablaba. Había un sitio en el ensanche Luperón, que se llamaba Lavadero Luperón, de mi amigo Afe Gutiérrez, que ahí nos juntábamos todos los locutores siempre. Y ahí van las muchachas y la gente del barrio a conocer a uno, al Lavadero Luperón. Claro, imagínate, eso era. Y por eso te digo, eso me cambió, me cambió la vida. ¿Cómo se llevaban, Héctor, ustedes? Porque ahora hay una palabra que ha permeado todo, que antes no se usaba. La gente lo tenía, pero lo disimulaba muy bien en función de sus capacidades, que es el ego. Pero yo los veía a ustedes en una franca conversación. Sandy siempre fue el mismo, yo lo conocí. Tú me dijiste que está aquí en el país. Teo, a Teo lo conocí yo en ese tiempo y duramos hasta con una relación comercial hasta el año 2019, ¿entiendes? Él y yo. Yo nunca vi como esa guerra entre ustedes. No, mira, Teo tuvo esa capacidad de armar un equipo. Porque fue Teo que armó todo, ¿verdad? Él fue el artífice de todo. Y nos dio a entender, nos hizo entender que lo principal era la estación. Y que si ese grupo de locutores monolíticos, que a veces tú no sabías quién era Carlos José y quién era yo, se llevaba bien entre ellos, esa emisora iba a ser un éxito. Así fue. Por eso no había ese pleito. Había uno medio revoltoso que siempre estaba hablando de la soga, que no voy a decir quién es. Yo sé cuál es. Pero ese era un bloque monolítico, donde nos defendíamos uno a otro y nos cubríamos uno a otro cualquier falta. Y si Carlos José iba a llegar un poquito más tarde, cuando él me relevaba a mí, cuando yo trabajaba en la mañana, él trabajaba en la tarde. Me llamaba, mira, mi pai, aguántame que voy a llegar 5 minutos más tarde. Y yo seguía sin problema. Y decían, breve, Carlos José Rosario. Entonces, eso ayudó mucho a la pegada de la estación. Los locutores, ¿cómo fueron cambiando? Porque yo me acuerdo que Superfran después tuvo un boom grandísimo que se fue para la Z. Y ahí después se puso a grabar música. Sí. Fue de los primeros raperos de este país, decírselo a la gente. Dicen que el primer rap que se hizo en este país fue el que hizo Freddy Aragoy con ese grupo. ¿Dónde está? Sí, Margarita. Con Ború. Sí, con Ború y ese grupo. Y es verdad. Caballero, quiero que me permita 2 palabras. Nada más, exacto. Esta noche de Rappers Delight. Entonces, pero realmente el Superfran, cuando se fue para la Z, que llevó ese estilo a la Z, cuando salió a la Z, obviamente dirigido también por Bienvenido, que Bienvenido y ¿cómo se llama? Y Willy me imagino que le dio esa libertad de que hiciera cosas, porque venía de una escuela muy parecida. Tú sabes que en esa época no estaba Willy. Cuando salió la Z, cuando se fundió la Z, era un señor norteamericano llamado Glenn Tryon, que había trabajado muchas radios en Estados Unidos y en Puerto Rico, y él fue que creó la Z original. Okay. La primera Z.
Y después de eso, incluso Super Fran trabajó en Radio Universal. Sí, yo sé. Hacía un turno por la noche. De ahí fue que él se fue. No, de ahí él se fue para Viva y creó Viva. Y después fue que cayó en la Z. Sí, él cayó en Viva. Y sí, cuando hubo la mancomunidad que entre Juan Luis y Bienvenido. Sí, sí. Se quedó ahí. No, antes de eso, cuando la emisora todavía no era de Juan Luis. Era de Leonel Almonte. Wow, cuando estaba el equipo de Raintel allá en la feria. Wow, ahí fue que salió Viva. Yo no me acordaba que hizo una bulla tremenda esa emisora, porque Superfran no es fácil produciendo y buenas ideas y fajador. Es un trabajador como tú que no tiene horario para trabajar. Y pegó la emisora y después fue que él se fue para la Z. ¿Sabes? No tuvo esa gran permanencia cuando vino la debacle del grupo de Leonel Almonte. Sí, exacto. Salió para la Z. ¿Qué tan difícil era hacer radio en ese tiempo, Héctor? Porque ahora es muy fácil, ahora está todo digital. Obviamente hay algunas cosas que se tienen que tomar en cuenta, como los derechos, que antes era mucho más fácil, tú ponías la música que tú quisieras. Sí. Pero ¿cómo era, Héctor, esa música, esa radio romántica? Mira, había que, primero el locutor tenía que estar muy preparado, emocional y mentalmente, para trabajar 4 o 5 horas corridas. Como tú lo dijiste, tú tenías un grupo de discos de 45 ahí en la mesa de trabajo, una discoteca atrás con los LP. Y tú eras que ibas ensamblando todo. Y los discos duraban 2 minutos, 3 minutos. Los largos, las salsas largas que uno ponía para descansar y comerse un hamburger. Exacto. Era que duraban 5 y 6 minutos. Entonces tú tenías que tener una concentración total. Tú tenías que manejar la pauta de música, el orden que va. Tenías que manejar la pauta de los comerciales, cómo iban. Tenías que atender el teléfono, hacerlo todo tú, sin descuidarte, porque si el disco se acababa, era un bache y sonaba crac. Sí, la aguja. Entonces, en la preparación del locutor era 100% para tú sentarte y hacer un buen trabajo. Por eso, no todos los locutores se buscaban para las estaciones premium, que tenían que tener una concentración tremenda. Por ejemplo, en Radio 1000 había una escuelita, la escuelita de Jiménez Maxwell. Era un curso que te daban antes de estar ahí. En Radio Universal, cuando iba a entrar un locutor nuevo después de la salida de Teo Vera, uno lo metía en grabación, explicarle, y lo ponía a hacer cosas que eran las más difíciles. A veces uno podía notar que tenía la actitud, la capacidad de quedarse. Pero la radio hoy en día se trabaja con mucha facilidad. Tú tienes una computadora. Claro. Tú te olvidas del mundo. Los comerciales salen solo de la computadora. Tú solamente habla, pone tu talento para hablar, para animar. Para que se sepa que hay una gente. Para que se sepa que hay una gente. Pero el resto todo está automatizado. Y antes los comerciales eran por casete, por 8 tracks. Era una cinta que le decíamos cartridge tape. Exacto. Que se parecía a los 8 tracks de los carros viejos. La famosa cartuchera. Pero eran más pequeños y transparentes y cortos. Naturalmente ahí se ensamblaban para la duración del audio que se les fuera a poner. Y la pauta llegaba así, o sea, llegaba con el casete. Llegaba un reel abierto, una cinta pequeña, que ahí tenía el audio. Eso iba al estudio de grabación, el técnico de grabación la pasaba de otra grabadora, reel to reel, a la grabadora de los cartuchos, se etiquetaba, se le ponía el tiempo fuera y ahí iba al estudio. Y tú sabes cuál era la pauta que tenía el locutor. Una carpeta con todos los anuncios a la hora que iban y en el orden que iban. Por eso que tú no podías descuidarte. No tenías tiempo ni para respirar. O sea, esa carpeta había que respetarla. Respetarla al pie de la letra. Porque, exacto. Tú te podías pasar porque un disco se pasó de tiempo. Si estaba a las 11:10, bueno, se ponía para las 11:15, pero tenía que ponerse en ese orden. Si tú le volabas un anuncio a Teo Vera, tú tenías problemas. Fuerza. Se te pasó el anuncio de fulanito. Cuando venga, ponle otra cuña de más, ponlo al comienzo y al final. Exacto, sí, para compensarlo. Porque se chequeaba la publicidad que se colocaba, sí o no. ¿Qué tú piensas? Ahorita hablamos de él, pero quisiera que tú me des tu opinión, la tuya, no la mía, porque yo fui que hablé de Elis Pérez. Elis Pérez, para mí, fue el padre de la radio moderna, y estoy hablando de una radio moderna que comenzó en los 60, en el 63, cuando Elis Pérez fundó Radio Universal, con un estilo muy diferente y con personal de talento que no era común. Él reunió, por ejemplo, a Billy Berroa, a Lilín Díaz,
a Freddy Mondesi, Johnny Naranjo, para hacer transmisiones deportivas. Y eso marcó un antes y un después. Pero hay que dejar que él explique cómo surgió eso. Pero fue una persona muy creativa y muy abierto. Yo veo a Elis Pérez y lo veo por el tamaño, la forma de ser. Yo veo a Félix Olivo porque, muy lejos de ahí. porque no para de trabajar y de crear. Sí. No para de trabajar. Yo estaba en la feria Elis ahora. Pérez, con la edad que tiene, trabaja. Él estaba en la feria de ¿cómo se llama? De Azonadores. Sí. Él va a la feria. Tiene 80 y pico de años. Y trabaja como nadie. Es miembro del consejo directivo de RTVD. Y está siempre con lo que está pasando. Él sabe, él está al día de todo. Y te ve y te dice, Félix, me está gustando el parque. Y vive metido en las redes sociales. En las redes sociales. Mira, del Héctor locutor al Héctor empresario. ¿Cómo vino eso? Ese es otra faceta. Porque eso fue otra faceta de tu vida. Esa es otra faceta. Yo también me acuerdo, pero quiero que lo compartamos. Y es difícil. Mira, Señores, yo no soy tan viejo. Lo que pasa es que yo comencé chiquito y Héctor me enseñó. No, porque dicen, me van a decir que Félix te cayó la cédula. En la entrevista que le hiciste a Héctor. Esa es otra faceta. Mira, en el año 1981, yo me casé con la señora Ibelice García. Una mujer trabajadora, emprendedora. Y comenzó una relación en pareja para comenzar a hacer negocios. El vendedor de Radio Universal se había ido, lo sacaron. Y Alberto Hanna me dice, que ella iba a la emisora con frecuencia. Alberto Hanna me dice, ven acá, yo creo que tú sabes cómo el Alberto, yo creo que tu mujer puede hacer ese trabajo. Que hay que decirle a la gente, yo tengo que decirlo también, don Alberto fue mi jefe también. Sí. Don Alberto fue mi jefe en Deportes en la Cumbre. Fue mi jefe. Me dice, yo creo que tu mujer puede hacer ese trabajo de venta en la emisora, porque ella tiene la chispa, tiene figura y la conoce todo el mundo. Y así comenzó la relación de negocio con Ibelice y Alberto Hanna. La emisora subió muchísimo en facturación. Yo era ya el director de la estación, que me había nombrado Alberto Hanna, porque Carlos José lo dejó Teo y después Carlos José se fue con Teo y me nombraron a mí. La emisora tuvo un buen tremendo con espectáculos en la calle, un espectáculo en el Palacio de los Deportes, otro en el Centro Olímpico, esos aniversarios en el Malecón, y la emisora hizo un boom tremendo para arriba. La facturación se triplicó con la entrada de Ibelice García, hasta que Alberto Hanna no era un radiodifusor nato, él tenía esa emisora para otros medios. Perdió el partido que él seguía. Sí. Y dijo, mira, yo voy a vender la emisora. Para mí esto no es negocio. Es verdad, para un empresario de esa categoría, una estación de radio no era el gran negocio. Y tú e Ibelice son la gente que yo tengo en mente para proponerle la primera oferta. Y ahí comenzó todo. Se hicieron los arreglos, se sacó del pañito. Ya yo tenía la representación de la Patrulla 15. Sí, exacto. Tenía una mini fábrica de cassettes que la monté para hacer mis propios cassettes de la Patrulla 15. Y por ahí comenzó todo. Se hicieron los esfuerzos, se buscaron unos socios, se adquirió la estación de radio, se amplió la fábrica de cassettes y se montó una industria. Se montó una industria. La fábrica de cassettes era Fuerza Sound. Se traían las cintas, las tortas abiertas y se grababa abierto la torta y se le inyectaba la cinta al shell del cassette, al cartuchito. Y eso fue una revolución. Eso creó las bases para modernizar la estación, comprar equipos nuevos y ampliar la red. Después vino Power 103. Power 103. Radio 920. Después vino Fuerza 99 en Santiago, Radio Azul, Radio Santiago. Y se hizo una cadena de 7 estaciones. Y ahí yo como empresario no me encargaba mucho de la administración, sino de las ideas, de la creatividad. Sí, del manejo operativo de la emisora. Del manejo en el aire. Y la administración y eso la manejaba Ibelice, que ya todo el mundo conoce el trabajo que se hizo ahí. Sí, se hizo un trabajo increíble. De hecho, cuando salió Power 103, que yo me acuerdo, solamente la inauguración que ustedes hicieron con Power fue que rompió esquema. No, y la promoción para el lanzamiento de la emisora. Esa emisora duró un mes con cruzacalles en la calle,
con vallas por todos lados diciendo pronto una estación que no es de gasolina. Sí. Que la creatividad de eso fue de Eddie Cordero, que era un genio en eso. Sí. Sí. Pronto una estación que no es de ferrocarril. Yo me acuerdo, había unos cruzacalles, se usaban los cruzacalles. Los cruzacalles. Se usaban los cruzacalles. ¿Recuerdas los cruzacalles? Pero claro, no, yo llegué a hacer cruzacalles. ¿Cómo que sí me acuerdo? Y me considero que fue un empresario radiodifusor exitoso. Pero claro. Porque se logró lo que uno quería. Se logró lo que uno quería hasta que vino ya que se vio que no se podía más y comenzó a salirse después de la separación de Belice y yo. Sí, pero también de ciertos activos. Sí, también lo que pasa es que también llegó otro momento en la Radio Nacional. Eso te iba a decir, ya era otra cosa. Yo me quedé con 98.1 aquí, Fuerza 99 en Santiago. La radio comenzó a cambiar un poco de música a más hablada. Y tú recuerdas que fue el primer programa hablado de deporte en la FM aquí. Yo lo recuerdo, sí. La voz del fanático, sí. Que usted tuvo la osadía de irme a presentar el proyecto y yo escucharte, hasta que te dije, vamos a hacer lo tuyo, Dalí Santiago. Pero lo grande es, yo tengo que decirle eso a la gente. Lo grande, ese programa salió por primera vez el 8 de junio del año 2003. Aprovechando la sinergia que tenían los Juegos Panamericanos en 2003. Sí. Odalí y a mí se nos metió en la cabeza hacer un programa en FM de 2 horas. De hecho, había pasado hacía poco la transición de el mismo golpe de botando el golpe para el mismo golpe. Sí. El y Jochi y yo éramos amigos. Y yo llamo a Jochi y le digo, Jochi, mira, para que tú sepas, yo no voy a competir contigo, pero voy a salir con algo a las 5 de la tarde por Radio Universal. Una propuesta nueva de deporte de 2 horas. Me dice, ¿deporte 2 horas en FM? Digo yo, sí, te deseo suerte. Pero me parece bien, hay que innovar, porque Jochi es un tipo así. Jochi apoya todo. De hecho, Jochi me hizo una entrevista una semana después para que yo fuera a promocionar ese programa. A la misma hora, porque no eran públicos iguales. Sí. Sin embargo, mira lo que ha pasado. La radio hoy día en deporte, ahora hay muchos programas de deporte en FM, 92.5 que es CDN tiene un programa de radio, Franklin tiene un programa de radio, Juan José tiene un programa de radio, todos tienen programas de radio en FM. Y yo me acuerdo, tengo que decirlo porque ahora que está aquí, tengo que decirle, él aceptó, después que yo le rogué mucho, Héctor, oye, esto va a ser un palo, porque él mismo no entendía lo que estaba pasando. Yo no quería romper el esquema de la emisora, porque la emisora era musical. A las 5 de la tarde yo entendía que competir con Jochi era base de música, porque un programa hablado si era de humor, no se podía. Cuando se me prendió el bombillito, después que yo lo pensé, cuando tú te fuiste, que yo te dije, vamos a ver. Digo, bueno, esa es la forma de competir con el número 1 a esa hora, que tenía el 50% de la audiencia de la estación de radio a esa hora. Estaba solo. Entre todas las emisoras de radio a esa hora, Jochi Santos tenía la mitad de la audiencia. Así que si hay 20 emisoras y él tiene el 50%, los 50% para repartirlo entre todos. Entre el resto. Pero nosotros salimos con un equipo enorme, o sea, salimos con Bienvenido Rojas, Rubel Comarazami, Jorge Allen, estaba haciendo los reportajes de Bauer, y estaba La Rata, Carlos. Sí. ¿Entiendes? Carlos Almanzar, que es una máquina. No. Y entonces estaba Dalí. Yo hacía algunos segmentos. Era increíble el staff. Y eso hizo que naturalmente la radio. Con su propia música para ese programa. Sí. Para el programa. Arreglo de Luis Mancilla. Tremendo. Que me hizo eso. Eso fue increíble. ¿Cómo la locución cambió, Héctor? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas de la radio actual y lo que está pasando? Mira, la locución cambió en la forma de hacerla. El estilo de cómo se hacía radio cuando yo comencé a la transición de Radio Universal en 98.1 ha cambiado. Una animación más moderna, diría yo, más juvenil, pero sin contenido. El animador de música ahora no dice nada. No, espérate, ni sabe hablar. Perdón, pero no dice nada. Él te habla 30 segundos, pero no dijo nada. Eso fue Teo, le dijo a un locutor allá una vez en una reunión. Oye, hablaste 20 segundos y no dijiste nada. Eso significa que redundó y habló cositas. Mira cómo está la cosa. Más nada. El locutor de mi época en Universal decía algo. Por ejemplo, te decía, está nublado en Santo Domingo, la 27 de febrero está muy congestionado, hoy es día tal, día de tal cosa. Gracias por mantener la sintonía. Y sobre todo, cuando use un vaso plástico, destrúyalo. Exacto. Te da un mensaje. Eran los servicios que lo inventó Teo, era un servicio social de Radio Universal. Entonces, eso no se ve hoy.
La radio debe educar, además de entretener, informar, debe educar, llevar cierta cultura, que la palabra que tú digas sea la correcta, no la que se dice en la calle, porque el niño que te está oyendo cree que eso es lo correcto, que tú digas las cosas como no son. Y si oye decir la palabra correctamente, se le va a quedar y la va a decir correctamente. Claro, no, y además hay forma de decirlo, ¿entiendes? Tú puedes buscar la forma de meter una palabra de la calle, de la jocosidad, para que no redunde tanto como para... No distorsione, ¿entiendes? Entonces, Carlos José era un mago en eso, con su animación. No, Carlos se la buscaba. Había cosas que yo tenía que buscar en el diccionario de la calle para yo entenderlo a veces. ¿Qué es lo que el hombre está diciendo? Mira, hobbies, ¿cuáles son tus hobbies, Héctor? Porque tú con tanto trabajo, con tantas cosas. Yo conozco uno que te llevó a la clínica. Yo trabajo menos ya. Mira, mi hobby favorito siempre desde muchacho, desde antes de ser locutor, ha sido montar motocicletas. Ustedes ven que yo no estoy equivocado. Montar motocicletas. Yo a los 12, 13 años montaba motocicletas. Cuando tuve la oportunidad de comprar un motor que la gente le decía saltamonte, que era un DT. Sí, un trial eso. Yo tenía un Honda, tenía un XL que tenía la capacidad de monte. Yo compré uno. Te estoy hablando de los años 70, bajito. Y me iba al monte en los motores. Después me cogió con los motores de velocidad y me compré una 750F de Honda. Y andaba. Una máquina, esos 4 cilindros. Una cosa 4 increíble. cilindros, 4 carburadores. Luego, suena una armonía que tiene ese motor. Luego volví al monte de nuevo. Me compré un IT de Yamaha. Después me compré un WR. Tenía un 250 de 4 tiempos. Para los muchachos creciendo, ya todos nos íbamos para el monte juntos. Y ese hobby no lo he dejado, porque después del accidente que fue en el monte, que dejé el codo, compré una motocicleta de carretera y ciudad, que tú sabes la historia del Kinko rojo. Sí, claro. Te fuiste para Puerto Plata una vez. Sí, yo me fui en y de allá ando para acá, te dejó por los altos. Y después pasé a una Harley que la uso de vez en cuando. Sí. Pero es fascinante, uno siente una libertad tremenda. Y sobre todo que para andar en motocicleta, tanto en el campo como en la carretera, hay que tener una concentración tremenda. Claro. Tú tienes que olvidar el mundo y concentrarte en la carretera. Tú sabes que la gente me dice a mí cuando monta motor por primera vez, cuando sale, ¿verdad? Sí. Me dice que lo primero que descubrió, aparte de la libertad, del viento en la cara, eso que es lo normal, es los olores. Que en un carro tú no te das cuenta. No, de todo. Y lo otro que me dice la gente, los novatos y eso, cuando me los encuentro, me dicen, óyeme, pero en la línea de la carretera te tiran el guía. Eso porque un carro tú no sientes eso. Eso es lo que te guía. Y hay muchos trucos en la motocicleta que tú sabes que uno lo disfruta. Por ejemplo, una motocicleta pesada como la que tú tienes, en una recta, tú sueltas el timón. No, yo pongo en cruise control. Eso sigue derechito. Eso no coge para ningún lado. Si viene una curvita ligera y tú con el timón, tú te inclinas un poquito y doblas solo. O le hace un canter steering y ella se va solita. Sí. Oh, sí. Héctor, finalmente, hermano, siempre cerramos el programa de esta manera y creo que es el fin ulterior de todo esto. Ahí afuera hay gente que te está escuchando, que te oye tu vivencia, que no te conocía, que ya le puso cara quizás a un nombre que había oído alguna vez o que en su momento te oyó en una emisora pero nunca te conoció. Sí. ¿Qué consejo le das a las nuevas generaciones de la locución, del mundo de la radio? Mire, para ser locutor, yo no digo comunicador, para ser locutor hay que tener pasión, vocación y prepararse. Leer todo lo que te cae en la mano, todo, desde los cuentecitos de Juan Bosch, los cortos, hasta 100 años de soledad de García Márquez, todo lo que le caiga en la mano. Leerse los clásicos, con Juan Jacobo Rousseau tú aprendes mucho, y no es que aprende cosas para hacerlas, sino que te da conocimientos de la vida, de cómo es el mundo. Acervo cultural. Eso es, prepararse, leer. Que si usted dijo una palabra, usted sepa lo que significa. Y si usted hizo un comentario de algún tema, usted tenga conocimiento. No sentarse ahí a hablar por hablar e inventarse cosas. Porque ahora mismo no se puede inventar nada. Es la realidad porque cualquiera busca un ChatGPT, una cuestión. Oye, lo que dice esto no es así. Exacto. Y de eso es que hay que cuidarse en la actualidad. Antes había que buscar un Larousse. Ya no, ya tú lo tienes en el teléfono en la mano. Héctor, gracias. Esto ha sido un sueño para mí, señores. Yo estoy súper emocionado, de verdad, porque
Con Héctor ya ustedes han escuchado algunos rasgos de dónde viene nuestra amistad. Yo debo decirle a la gente que cuando yo vivía en Asua, yo tenía 10, 11 años. Héctor yo tenía como 12 años. Nos metimos en rojo con los Tigres de la Fuerza, no lo mencionamos. Sí, los Tigres de la Fuerza. Yo hice un grupo allá de amigos que llamamos a Héctor para que nos dé un saludo. Y él nos bautizó como los Tigres de la Fuerza, Lin, Abitico, mis amigos del colegio, los Tunti, Chiqui, Rafaelito, mis amigos, éramos 5 o 6. Y desde ahí comenzó una amistad hasta que vinimos un día a conocerlo a la emisora. Y llegamos a la emisora a conocer nosotros 4, 6 pariguayitos de Asua. Comenzó todo. Vinimos en una guagua, nos quedamos en la 27 con Tiradentes a conocer a Héctor porque Héctor era una celebridad. Y desde ese momento Héctor y yo continuamos una amistad que se ha permanecido en el tiempo, que ha ido más allá y que me hace sentir tan orgulloso. Y el hecho de que hoy en día en un medio de comunicación como este, que está naciendo, que está comenzando, que esté sentado ahí para mí es un honor. Gracias, Feli, el honor es mío y sigo cultivando tu amistad por los próximos 20 años. Yo espero que sea mucho más. Yo aspiro a 20 más, nada más, tú sabes. Muy bien. Señores, esto ha sido una entrevista maravillosa que me llena mucho de orgullo y que me hace sentir muy feliz. Gracias a todos ustedes. Recuerden, díganle a la gente que se suscriba al canal. También usted, si no lo tiene, si solamente le llegó el link, pues suscríbase al canal y siga nuestro trabajo también por Spotify. Cuando usted esté en la carretera, lo pone ahí y nos va escuchando para que se entere de estas historias de vida tan interesantes que tienen nuestros invitados. Hasta la próxima. Fiebre de Podcast es una presentación de